Hola, muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy aquí. Y antes de empezar nuestra sesión, quiero recordarles nuestra invitación a nuestra próxima cumbre que está por celebrarse en octubre. Por ahí estuvieron viendo la infografía para esta actividad. Es una actividad que le hemos preparado con mucho cariño y sobre todo con un alto nivel académico. También los invito a que vean la programación de nuestros talleres súper importantes para nuestro desempeño como pediatras. Hay talleres para la atención del paciente que está bajo la diálisis, Máster Respira, taller de vacunas. Los invito a que se acerquen a la página. Muy bien, ahora sí vamos a empezar el día de hoy con nuestra sesión, un tema que por demás importante considerando nuestro contexto epidemiológico, monkeypox, desmitificando la enfermedad. Y con ustedes tenemos al doctor Miguel Ángel Minero Hibbert, que ya ampliamente conocido porque es un profesor que se encuentra muy comprometido con nuestra sociedad. Él es infectólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México. Tiene un entrenamiento en infectología y medicina tropical en Lima, Perú. Es miembro de la red principal del San Jude. Es también profesor titular del curso universitario de pregrado de infectología por la UNAM. Es profesor invitado del curso universitario de especialización en infectología también por la UNAM en el 20 de noviembre. Es profesor invitado del curso universitario en Pediatría de la UNAM y la Universidad La Salle del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Es jefe de la División de Posgrado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y actualmente se desempeña como médico adscrito de infectología pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Minero. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar pues de un tema bastante interesante que es el Mpox, o previamente conocido como Monkeypox o viruela símica. Y bueno, me encantó muchísimo el título de la ponencia, el quitar los mitos que rondan sobre esta enfermedad, pero también un punto que considero de relevancia es que justamente hay cuestiones o aspectos para nosotros como pediatras que están tomando un poco de fuerza sobre esta nueva inicio de casos y este nuevo clado que se está circulando en África y que hay una mayor afección hacia la población pediátrica, entonces pues vamos a tratar de revisar todo esto. Y bueno, para iniciar, pues vamos a hablar un poquito del Mpox, que es una enfermedad que esta sí se considera zoonótica. Esto quiere decir que está causada por un virus, el cual nosotros lo podemos adquirir de manera importante con el contacto directo que tenemos con otros animales. Se menciona que se llama viruela del mono o se llamaba viruela del mono previamente porque fue donde se descubrió el primer reservorio de este virus. Y pues bueno, pertenece a la misma familia del virus de la viruela o del virus del molusco contagioso, que son los ortopoxvirus o poxvirus, y por eso las lesiones pueden llegar a ser muy similares por ser de esta misma familia. Característicamente se identificó en seres humanos desde 1970 y ha sido endémico prácticamente en muchas regiones de África y recientemente pues ha sido un gran motivo de alarma debido a su rápida propagación a nivel prácticamente mundial. Específicamente, si hablábamos un poquito sobre la línea del tiempo del Mpox, pues bueno, antes de que fuera identificado en seres humanos, ya para 1958, ya se habían identificado brotes de esta enfermedad similar a la viruela, pero en colonias de algunos monos que se creaban en investigación en Dinamarca y fue donde por primera vez se identificó este caso. De ahí, en 1970 fue cuando se identificó el primer caso en un paciente, en un ser humano que fue un paciente pediátrico de 9 meses de edad en República Democrática del Congo. Y bueno, de ahí pues empezaron a desprender diferentes casos a lo largo de toda África y los países que pueden ver ahí en la diapositiva. Y posteriormente, ya para el 2003 es la primera vez que se documenta que esta infección sale de esta zona endémica y curiosamente, este primer brote asociado se asoció a la transportación de unos perros de África hacia Estados Unidos y posteriormente, pues de ahí empezó a haber una migración, perdón, un crecimiento exponencial de los casos. Sin embargo, pues quizás el brote inicial que hubo fue en el 2017, donde pues hay una reemergencia de este virus en Nigeria, donde fue bastante significativo y donde una vez más la población pediátrica fue afectada principalmente y aquí se identificaron algunos casos fuera de igual de la zona endémica en Estados Unidos, en Singapur y en Reino Unido.
pero quizás el que recordamos muchísimo es el de hace un par de años, el brote de 2022, donde ocurrió ya prácticamente fuera de países endémicos, donde pues prácticamente muchos no se conocía esta enfermedad y se creyó que era una nueva enfermedad, pero si estamos viendo ya es un mito esto, sabemos que es una enfermedad que existe desde hace mucho tiempo y pues fue el brote que pues actualmente pues seguimos como teniendo ahí un rezago. Y característicamente en julio del año pasado fue donde la Organización Mundial de la Salud, perdón, el 2022 fue donde la Organización Mundial de la Salud ya declara a Mpox como una emergencia en salud. Y posteriormente, el 15 de agosto del año 2022 es cuando se confirma el primer caso en nuestro país, en el estado de Guanajuato. Y bueno, actualmente sabemos que el Mpox está causado por el virus de la viruela del mono y este virus es un virus de ADN que se transmite principalmente de animales a humanos y se puede transmitir entre seres humanos. Los huéspedes intermediarios incluyen tanto a los monos como a las ardillas, como las ratas, como algunos conejos o otros primates que no se consideran, bueno, fuera de la raza humana, prácticamente cualquier mamífero puede ser afectado por el Mpox. Y generalmente estos animales se infectan por mordedura, rasguños o por contacto directo con los animales o porque se alimentan de unos animales que están enfermos. De igual manera, el contacto con los fluidos corporales o de las personas infectadas, pues van a ser la manera en la cual nosotros nos podemos contagiar de esta enfermedad. Como pueden ver aquí en la imagen de su lado derecho, pues es un virus grande que se puede ver por microscopía electrónica, que tiene una envoltura y que pues es característico de los ortopoxvirus. Y bueno, contamos también con un reservorio natural, que estos pues prácticamente son los mismos animales o la misma especie que les había yo comentado previamente, pero la realidad es que no se ha identificado un reservorio natural de este virus, sino todos son reservorios intermediarios. No se ha podido identificar uno que sea como, digamos, un portador asintomático o un animal que esté directamente asociado digamos, como a la producción de esta enfermedad, pero como única raíz de origen. Y es por lo cual pues no se ha podido como identificar un reservorio natural en este sentido. Sin embargo, característicamente sabemos que pues como bien les mencionaba previamente, existen diferentes reservorios. Lo podemos ver ahí en la imagen, diferentes mamíferos, desde pequeños hasta muy grandes, pero característicamente también llama la atención pues que algunos perros, como bien lo mencionábamos previamente, pues han sido asociados a este proceso infeccioso, y que prácticamente pues son animales en los cuales el ser humano pues convive, o animales que el ser humano modifica sus hábitats naturales y que por ende tienen que cambiar de localización, migración, etcétera, y pues eso hace que se haya una mayor propagación de la enfermedad. Y sabemos que todo este contacto con estos animales o con los reservorios o con el mismo ser humano, pues tenemos contacto con gotas, tenemos contacto con fluidos, tenemos contacto directo con las lesiones o también ya hay asociación de contacto directo con transmisión sexual y demostrado ya también la transmisión vertical de este virus y vamos a hacer unas pequeñas menciones respecto a esto, muy puntuales. Entonces, bueno, considerando esto, pues sí es una enfermedad zoonótica por la alteración principalmente de los hábitats naturales de estos animales salvajes, pero también un punto importante que está resurgiendo ahorita con este nuevo brote es que también la ingesta de estos animales que están infectados, pues también es una vía de entrada importante para la transmisión del Mpox y no supera a la transmisión por aerosoles, el contacto directo y las superficies contaminadas, que también ya está demostrado que pues, el virus es viable en estas superficies y puede generar un proceso infeccioso. Y bueno, típicamente este virus tiene algunas características muy peculiares que lo hacen ser un poco más virulento, o se hace más agresivo, o que tengamos cierta predisposición para que se presente una enfermedad, o que en cuestiones idóneas, pues el virus se transmita de una manera un poco más sencilla. Y esto es porque el virus característicamente tiene un inhibidor de la enzima del complemento y esto hace que si algún paciente que ya de por ende tiene algún proceso inmunológico, alguna inmunodeficiencia, pues hace que pues, se presente una enfermedad un poco más grave. También tiene una inhibición hacia la proteína de control de este mismo complemento, lo que hace pues que no se active completamente la cascada para la eliminación de los patógenos, aparte de que es muy grande. Entonces, pues esto también es un mecanismo de evasión viral ante nuestro mismo sistema inmunológico. Y típicamente pues también tiene ciertos reservorios o ciertos órganos que como pueden ver prácticamente son muchos, en los cuales al virus pues le gusta reproducirse y pues generar mayor daño, ¿no? Por ende, aquí vemos en el listado pues que hay
pulmones, hígado, corazón, páncreas, cerebro, riñones, etcétera, en donde pues puede haber una replicación activa de este virus y hacer pues causar la enfermedad que todos estamos conociendo. Pero bueno, ¿cómo están nuestras estadísticas actualmente sobre los casos de Mpox a nivel mundial y específicamente vamos a hablar un poco de Latinoamérica y México? Al día de hoy, pues prácticamente en la última revisión de Our World in Data, que es del 2 de septiembre, pues nosotros estamos en la rama de colores entre los 2.000 y los 5.000 casos ya confirmados de Mpox. Sin embargo, es bien importante aclarar que son casos que pertenecían al brote del 2022. Hasta este momento no ha habido una identificación de un caso proveniente de este nuevo clado o de este nuevo brote o de esta nueva especie que se está transmitiendo con una mayor rapidez en el continente africano. Sin embargo, pues similarmente, y lo vamos a ver a lo largo de la diapositiva, clínicamente es prácticamente imposible llegarlos a diferenciar, causan la misma sintomatología clínica. Y bueno, en Latinoamérica el país con la mayor incidencia de casos es Brasil. Nosotros nos encontramos prácticamente en el tercer lugar con el número de casos que ya les había comentado. Y característicamente las muertes que sí son directamente relacionadas con Mpox, nosotros tenemos documentadas, o al menos en esta revisión de la Organización Mundial de la Salud, 34, siendo el país de Latinoamérica con mayores defunciones en las cuales ha estado involucrado Mpox. Y bueno, hablando ahora específicamente de los clavos o por qué causa mucho esta parte de que se menciona y lo mencionan en las noticias y una cepa nueva y algo más agresiva, la realidad es que esta diferencia entre estos clados es que tienen composiciones de evasión y arquitectura genética diferente y esto hace que el clado uno sea un poco más virulento, tenga una letalidad un poco mayor al ser más agresivo y más virulento prácticamente en el 10%, y tiene la capacidad de tener mayor evasión de nuestro sistema de defensa y mayor posibilidad de transmisión. Al igual que se ha visto que por alguna cuestión inmunológica este virus está siendo más relacionado a la reproducción o a su replicación en personas jóvenes, en adultos jóvenes y en niños. Y tiene que ver muchísimo pues con los factores de inhibición del sistema inmunológico y la inmadurez que se pudiera llegar a tener a lo mejor del paciente pediátrico. Y de igual manera, pues un punto importante de por cuál ha habido una afección principal a los adultos jóvenes, pues son las actividades que realizan principalmente. Y en segundo lugar, pues que no, ellos no cuentan con inmunización para viruela como se colocó en los años 70, porque sí se ha visto que se confiere una cierta protección a esto. Y el clado 2 que fue el que está causando pues en los brotes de 2022 y todos los que les acabo de mencionar, pues tiene una tasa de letalidad un poco menor, es menos agresivo, no tiene tantos mecanismos de evasión, la modificación de su arquitectura en su sistema genético, en su genoma, no es tan significativa como la es del clado 1. Y bueno, estos brotes más recientes del 2022, pues son los brotes que se han asociado al clado 2 principalmente. Y bueno, aquí vemos una pequeña imagen de cómo son estas, digamos, como subfamilias de la división de este virus. Prácticamente es en la localización de África Occidental y África Central. Y dependiendo de la letra, pues van a ser como unas subespecies de estos virus, prácticamente, ¿no? Y bueno, el clado 1B es el que ahorita está tomando pues con mayor relevancia desde noviembre del 2023 a la actualidad, que ha sido pues bueno el que ha estado asociado pues evidentemente a esta reemergencia importante y el hecho de que pues se haya declarado nuevamente una emergencia internacional los casos de Mpox en este contexto justamente por este tipo de virus, el clado que está circulando con mayor frecuencia. Entonces, bueno, el clado uno, pues como bien lo mencionábamos, es el que se considera más virulento. Y el clado 2B tiene diferentes linajes que ha causado pues diferentes brotes. Conocemos el del 2022 y prácticamente pues sería como la diferencia importante. Y aquí en esta imagen lo único que muestra pues es un árbol filogenético de los diferentes genes, valga la redundancia, que muestran los clados. Pues, es una parte un poco como compleja, pero es ilustrativo simplemente para conocer cómo se van generando estas subfamilias y estas especies diferentes linajes de el virus del Mpox. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la transmisión. La transmisión no distingue clados, esto es muy importante. Cualquier clado puede transmitirse de la misma manera y es principalmente a través de contacto directo, contacto con las lesiones cutáneas corporales, gotas respiratorias en una persona infectada.
típicamente a inicios del 2022 o cuando empezó a surgir todo esto, pues se decía, ¿no? Que era una enfermedad de transmisión sexual y que solamente se contagiaba de manera sexual, inclusive también hubo estigmas hacia una cierta población que tenía la mayor incidencia de casos. Pero al día de hoy sabemos que, pues, evidentemente, un contacto sexual va a requerir un contacto estrecho, donde se pueden haber intercambios de secreciones, contacto con las lesiones, contacto con gotas respiratorias y prácticamente, ¿no? Si pues estamos en un brote de influenza y tenemos contacto sexual con alguien, pues probablemente lo contagiemos de influenza, ¿no? Es exactamente como el mismo ejemplo. Pero bueno, aunado a las investigaciones que se han realizado, pues también el virus sabemos que ya se puede transmitir de manera perinatal y por exposición también durante el embarazo y que característicamente pues tenemos las más frecuentes, que sería la transmisión respiratoria, la transmisión vertical, contacto directo, ya sea con personas o con objetos y fomites contaminados, y pues también importante el acto sexual o la conducta sexual, donde es como los principales targets o los principales objetivos que este virus tiene para su transmisión entre humano a humano. Y por el otro lado tenemos pues lo que ya les había mencionado, la transmisión de animal a humano o entre los animales, que pues prácticamente es como se cierra este círculo de transmisión del Mpox y cómo se entiende pues toda esta parte de cómo nos podemos llegar a contagiar de esta enfermedad. Y bueno, en resumen, pues contacto directo con un animal infectado, contacto con un humano infectado, transmisión de persona a persona por contacto directo y ya sea con lesiones, saliva o cualquier fluido corporal. Gota respiratoria súper importante, por eso el uso de cubrebocas también es de bastante relevancia en estos casos. Contacto con fomites contaminados, la transmisión sexual que ya hablamos, la transmisión vertical y pues como cualquier otra enfermedad, pues puede ser asociada a los cuidados de la salud. En una sala de aislamiento donde tengamos un paciente con Mpox, pues lo podemos llevar hacia otros pacientes. Y bueno, la transmisión de este virus también, pues, como bien lo mencionaba, pues ocurre pues por las gotas respiratorias, que también es un punto bien importante, porque este virus, ahorita vamos a revisar, pues tiene varios momentos en los cuales se replica. Y una de las principales replicaciones es en el tracto respiratorio, y es por lo cual pues podemos tener como esa posibilidad de transmisión y aparte la posibilidad de complicaciones principalmente que son infecciones de la piel o infecciones respiratorias. Y pues prácticamente pues es lo mismo que les mencionaba previamente sobre la transmisión del Mpox. Y bueno, esta diseminación va a tener varias fases. La primera fase la definimos como una fase inicial donde el virus infecta directamente a la piel dañada o puede replicarse en células de los queratinocitos, fibroblastos y otras células endoteliales. Y posteriormente es cuando se disemina y pasa primero a los ganglios linfáticos. Y ahí prácticamente es cuando el paciente pues, va a tener las principales sintomatología, que es la fiebre, las linfadenopatías, y todo esto antes de que aparezca el famoso exantema que conocemos asociado al Mpox. Este virus se propaga por los ganglios linfáticos y continúa su replicación hasta generar una segunda fase o una segunda viremia, donde ya tenemos una afección a órganos secundarios. Esto quiere decir que ya el virus pasó por las amígdalas, por el vaso, pasó por el hígado, y que característicamente en esta segunda viremia ya tenemos afección a estos órganos blancos que mencionabas previamente y ya puede haber manifestaciones reconocibles de la enfermedad, o se hace el exantema propio que aparece en el Mpox. La enfermedad típicamente va a comenzar con fiebre, seguida de un desarrollo de múltiples adenopatías. Esto es muy importante y creo que para nosotros como pediatras que estamos muy habituados a ver exantemas virales en los pacientes, creo, y si no me equivoco, la distribución y la aparición de este ciclo de fiebre, linfadenopatía generalizada, pues prácticamente no lo vemos en otro tipo de exantema. Podría ser mononucleosis infecciosa, pero digamos que aquí la linfadenopatía llama la atención, que es grande, que es muy dolorosa, que afecta el cuello, que puede afectar las axilas, las ingles. Es una linfadenopatía importante y linfadenopatías retroauriculares bastante grandes que habitualmente no las vemos en una mononucleosis infecciosa y pues que no tenemos el exudado, ¿no? En la garganta, el exudado amigdalino importante, ¿no? Entonces, esto quizás es como la primera dato pivote clínico, por lo cual nosotros podemos hacer la sospecha de una infección por Mpox. Y posteriormente, pues va a tener un periodo de incubación entre 13 días en promedio, pero pueden aparecer desde muy temprano hasta los 5 días, como a los 21 días. Y de igual manera se puede extender este proceso de transmisión o de incubación hasta los 28 días, dependiendo de la condición del paciente y de la clínica del paciente.
Generalmente esta información de este primer periodo de incubación la vimos asociada pues al clado que vimos en 2022. La realidad es que con el actual no ha habido modificaciones importantes, sino simplemente el promedio de incubación lo han disminuido de manera general a los 5 días, pero pues lo pueden extender de los mismos días que lo acabamos de mencionar y lo vamos a ver. Y bueno, ¿qué características clínicas tiene el Mpox? Y me gustó mucho colocarles esta información que es de 2022, donde veíamos una serie de casos importantes que se reportó en el New England Journal of Medicine, prácticamente con una N de 528 pacientes. ¿Por qué menciono esto primero? Porque justamente vamos a ver que en el paciente pediátrico, en las revisiones en la posterior, hay ciertas similitudes con esta revisión, pero sí hay puntos muy particulares que también nos ayudarán a nosotros como pediatras a diferenciar esta enfermedad. Prácticamente, pues en la gran mayoría de los casos, pues lo que más se presenta clínicamente, pues es el exantema, esas lesiones en la piel asociadas a fiebre y linfadenopatía, que van a ser nuestros tres principales datos clínicos asociados, pues, a faringitis, cefalea, mialgias, artralgias, alteraciones en el estado de alerta o de ánimo. En estos pacientes, pues que prácticamente una gran corte pues eran adultos, pues tenían manifestaciones en genitales como puede ser una proctocolitis o lesiones en genitales específicamente, ¿no? Y por ende, pues fue la lesión o el área corporal que mayormente se llegó a afectar, prácticamente un 73%, seguido de la cara, que es la principal fuente o la principal área de afección en el paciente pediátrico. La cara es lo principal que se va a llegar a afectar y que característicamente, a diferencia de otros procesos exantemáticos, pues Mpox también tiene una afección importante a palmas y plantas en un 10%. Y la descripción principal del rash, pues es vesículo pustular, que es donde pues la mayoría de las personas ya se alarman y consultan porque pues se ven todas esas lesiones bastante aparatosas que hemos visto a lo largo de las fotografías. Y pues bueno, también esta revisión mencionaba el número de lesiones. La realidad es que no hay una asociación específica con el número de lesiones, sin embargo, lo que sí se sabe es que a mayor número de lesiones podemos tener mayor número de complicaciones o mayor área afectada, por ende va a haber mayor posibilidad de sobreinfección y al haber mayor cantidad de lesiones, pues nos habla de que tenemos una carga viral significativa e importante que está circulando en sangre periférica y por eso podemos tener una manifestación un poco significativa. Y ojo, hay que recordar que esta revisión clínica se realizó antes de que se iniciara una vacunación en las poblaciones de riesgo y se ofertara mayor acceso a las vacunas. Entonces, hoy en día, pues la enfermedad podría estar modificada por vacunación específicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues recordamos igual manifestaciones anorrectales, faringias y nasales, pero también recordar que pueda tener afección a mucosas, como puede ser la mucosa de la conjuntiva. Entonces, bueno, aquí les resumo en este bonito esquema, pues prácticamente los datos clínicos más relevantes, que es la fiebre, la linfadenopatía, el exantema, la presencia de mialgias, recordar, bueno, siempre revisar la cavidad oral de nuestros pacientes para identificar enantema en este contexto del Mpox y que pues podemos identificar lesiones como ulcerativas, lesiones que podrían ser parecidas a las vesículas, pero digamos un poco más pálidas en las mucosas y nada más, ¿no? Y bueno, esto no ha cambiado entre el brote o el clado uno, el clado 2, etcétera. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad prácticamente son las mismas y la evolución clínica de las lesiones es similar en las revisiones clínicas que se han realizado, tanto en pacientes adultos como en paciente pediátrico, y comparten esta peculiaridad tan importante que es el desarrollo cronológico y parejo de las lesiones. Esto quiere decir que van evolucionando en diferentes etapas en un mismo tiempo y van cambiando de una misma manera cronológica. Entonces, podemos ver nosotros aquí en nuestra esquina superior izquierda una línea del tiempo en conforme va apareciendo, perdón, cómo va apareciendo este exantema donde tenemos pues un periodo de incubación que prácticamente va entre menos 21 días como lo vimos en la introducción, que posteriormente el inicio principal de la sintomatología es con un pródromo de fiebre asociado a linfadenopatía y posteriormente al inicio de la dermatosis entre 1 a 4 días posteriores de haber presentado esta sintomatología. Y
las lesiones pues van evolucionando en promedio entre 1 a 5 días y para allá para la semana pues tenemos ya todas estas vesículas pustulosas y posteriormente para la semana y las 2 semanas ya tenemos una evolución de estas lesiones a ser ulcerativas y a iniciar con costas como lo podemos ver ahí. Y prácticamente las lesiones no cambian independientemente del fototipo o el fototipo que tenga el paciente. Ahí podemos ver las dos comparaciones y que pues van evolucionando, como bien les mencionaba, en un mismo momento de manera simultánea. Y bueno, estas lesiones pueden estar deprimidas, como lo podemos ver en la imagen, planas, con esa lesiones umbilicales muy características. Son muy pruriginosas y pueden producir una infección bacteriana importante por rascado. Y también pueden estar presentes las lesiones, como bien les mencionaba, en las mucosas, principalmente la oral y la oftálmica. Aquí vemos una imagen de un paciente con una linfadenopatía cervical posterior que es concomitante previo a la aparición de la erupción. Característicamente son linfadenopatías grandes, mayores a 2 centímetros, dolorosas, que pueden estar generalizadas en otras áreas y también es muy característico de la enfermedad y que generalmente pues esta presentación pues no la observamos en viruela previamente, en viruela la pasada, la que ya está erradicada. De igual manera, tampoco lo vimos o lo vemos en varicela o sarampión, linfadenopatías tan grandes y que sean tan dolorosas. Por eso es muy importante tomar en cuenta esto para poder identificar de manera temprana si pudiera tratarse un caso de Mpox en cualquier paciente y que la exploración física debe realizarse de manera completa, incluyendo regiones genitales y perianales, más si hablamos de un adolescente o de un adulto joven, porque pues la vía de contacto sexual o el contacto sexual va a estar ahí presente y tenemos pues que hacer una evaluación completa del examen físico. Pero bueno, ahora vamos a hablar específicamente de lo que está descrito en pediatría, que también me pareció bastante interesante comentarlo. Entonces, como bien les mencionaba, aquí en el paciente pediátrico, el periodo de incubación nos lo ponen entre más temprano 5 a 21 días y típicamente el promedio entre 6 a 13 días. Y esto considero que es secundario, pues, a que evidentemente los pacientes pediátricos al tener una inmadurez inmunológica, y más si son menores de 5 años, pues esto hace que los virus o la propagación de los mismos sea un poco más rápida y generen pues sintomatología de una manera más temprana que en comparación con las personas adultas, ¿no? Los grupos afectados prácticamente está dividido en todas las edades, sin embargo, el grupo que se ve con mayor afección son los menores de 5 años y pues bueno, la mediana de edad ha ido aumentando sobre el tiempo, siendo adultos jóvenes y personas menores de 5 años. Tiene mayor prevalencia en el sexo masculino, esto independientemente si es adulto o niño. Se ha visto pues que el paciente pediátrico de igual manera es una prevalencia muchísimo mayor en el sexo masculino y característicamente comparte unas lesiones clínicas como pueden ser como la viruela común o la varicela. Sin embargo, pues lo que les mencionaba, la evolución y el mismo estadio de las lesiones en un mismo momento va a ser lo característico. Y sí se pueden llegar a parecer hacia otras lesiones, pero bueno, uno de los objetivos también de esta capacitación, de esta charla, de todo poder estar aquí con ustedes, pues, es ayudar a tratar de diferenciar y hacer los diagnósticos diferenciales más precisos justamente con esta información. Entonces, bueno, en el paciente pediátrico la frase del pródromo aquí la cortan bastante, fíjense, o sea, lo ponen prácticamente 5 días, de 0 a 5 días, o sea, un periodo de incubación un poco más rápido y este pródromo presentándose un poco de manera más temprana en comparación con el paciente adulto y característicamente pues va a haber fiebre, va a haber letargo, va a haber mialgias, va a haber la linfadenopatía que puede ser unilateral o bilateral, afectando tanto cuello, axilas o ingles, esto es muy importante. Y el exantema aparece después de que la fiebre inició y tiene una duración aproximadamente entre 2 a 4 semanas. Y bueno, estas lesiones es importante recalcar que son dolorosas y que son dolorosas hasta que se forma la costra y hasta que se cae esa costra. Entonces, por eso pues es de relevancia vigilarlas y tratarlas, ¿no? Específicamente y evitar la sobreinfección. Entonces, posteriormente, en nuestros pacientes pediátricos, el enantema va a ser muy característico que empiece en la lengua, o sea, hay afección de la lengua, cosa que en otras dermatosis no lo vemos, o sea, a menos de que sea una estomatitis herpética, pero bueno, no son diferentes las lesiones que nosotros vemos en una estomatitis herpética que puede llegar a afectar la lengua, pero que no es lo principal que afecta, afecta más los carrillos.
sea, aquí llama la atención que el enantema esté presente en la lengua en mpox en el paciente pediátrico, un dato importante para revisar si llegamos a ver un paciente, y pues en los carrillos principalmente. Y bueno, la distribución comienza principalmente, como les mencionaba, en la cara, a diferencia a lo mejor del paciente adulto, donde puede iniciar o en el tronco o cerca de un área anogenital y que posteriormente se va diseminando. En el paciente pediátrico es muy característico, o sea, ha descrito que inicia en cara y luego se extiende hacia los brazos, hacia las palmas, hasta las plantas y tiene una distribución centrífuga. Característicamente pues muy similar a cómo se distribuyen las lesiones del sarampión, que inician en la cabeza y posteriormente pues, se diseminan hacia las extremidades. Sin embargo, pues las lesiones dermatológicamente y las lesiones elementales no son nada similares a las del sarampión. Y bueno, en la fase donde ya aparece la erupción, pues vemos las máculas, las pápulas, las vesículas, las pústulas, y la definen de igual manera como la lesión clásica o la lesión patognomónica, la vesícula pustulosa o vesicopostular, lesiones vesicopustulares. Y la gran diferencia con varicela es la uniformidad de las lesiones en un mismo estadio, a diferencia de varicela que tenemos lesiones en muchos momentos. Tenemos máculas, costras, tenemos vesículas, tenemos pápulas, tenemos pústulas en un mismo momento de la enfermedad. Y aquí no, aquí sí tenemos una diferencia, una uniformidad en las lesiones, tanto en el paciente adulto como en el paciente pediátrico. Y vemos que en el 98% de los pacientes la región más afectada es la cara y asociado también a palmas y plantas. Muy, muy importante esto, que son distintivas del mpox en la presentación pediátrica. La afección de la mucosa oral también está presente prácticamente en un 70%. Genitales, a diferencia de los pacientes adultos, está menor, 28%, conjuntivas está en un 20%, y la progresión de las lesiones, como bien les mencionaba, es un poco más rápida en el paciente pediátrico. Tercer día pápulas, entre el cuarto y el quinto día de enfermedad ya aparecen las vesículas, y para el día 6 y 7 ya aparecen formalmente las pústulas o las lesiones firmes, profundas, umbilicadas y de un fluido con un centro opaco, que las vemos como en las fotografías que hemos estado proyectando a lo largo de la presentación. Y de igual manera las lesiones llegan a una resolución aproximadamente en promedio entre unas 2 semanas, se secan, forman costras, dejan cicatriz y pueden dejar estas cicatrices hiperpigmentadas o atróficas, que esto es muy característico del mpox. Pueden tener afección si tenemos lesiones en piel cabelluda, pues que haya alopecia, parchada, pero ojo, del tropismo, o una diferencia importante de la afección de mpox, a diferencia, por ejemplo, de varicela, es la afección a piel cabelluda. Prácticamente aquí no la vemos tan importante como podemos ver en varicela, que hasta sí pues, revisamos al niño o al paciente y sí le vemos toda la piel cabelluda llena de lesiones. Aquí en mpox no, generalmente son la piel cabelluda muy, muy cercana retroauricular. O, por ejemplo, si es un paciente pues, adolescente o ya adulto, pues sí vemos afección en barba, ¿no? O sea, de piel donde hay folículos pilosos. Puede dejar cicatrices hipertróficas, que es una de las principales quejas o complicaciones, porque sí deja una marca importante. Y pues en casos más complicados o graves, pues sí puede haber una desfiguración, una deformidad facial, si hay un número importante de lesiones que pues van a ulcerar, ¿no? Y bueno, la duración total de la enfermedad habitualmente se resuelve entre 2 a 4 semanas, en la gran mayoría de los casos en el paciente pediátrico. Y bueno, aquí hablando un poquito de las complicaciones, tenemos complicaciones importantes en el paciente pediátrico asociadas a mpox, donde principalmente el paciente que va a tener mayores riesgos para una presentación complicada van a ser adultos jóvenes o niños que tengan asociado un mínimo de deficiencia o que vivan con VIH que no esté diagnosticado, ausencia de vacunación evidentemente contra el mpox, prácticamente la mayoría de los pacientes pediátricos, y complicaciones secundarias pues pueden ser la bronconeumonía, sepsis, encefalitis o complicaciones como pérdida de la visión. Recuerdan pues que este virus también puede producir queratitis y puede tener afección al nervio óptico. Y característicamente la mortalidad de los casos asociados, pues también es importante mencionarlo, porque justamente la tasa de letalidad en el paciente pediátrico es alta, independientemente del clado, varía un poco más hacia el clado uno, que es el más violento, pero fíjense, aquí ya no lo reporta como un 10%, a diferencia de otros que sí tienen una pequeña variación en el paciente adulto. Pues aquí en el niño sí se vuelve un poquito importante esta titulación o este porcentaje de letalidad, y pues evidentemente pues tiene un impacto importante por el hecho de la vacunación o el hecho también de la atención médica.
Sin embargo, los estudios que se han realizado en República Democrática del Congo, prácticamente un 0% de personas vacunadas, o sea, específicamente las muertes que se han asociado, no ha habido muertes asociadas en personas que hayan tenido vacuna, a diferencia de las personas que no cuentan con una vacunación, pues este estado de posibilidad de muerte pues, se eleva de manera insignificativa, prácticamente un 11% en las personas no vacunadas. Y aquí me pareció de suma relevancia mencionar esto porque justamente en los datos actuales que se reportan en los países de África, donde está, digamos, como el foco rojo, el hotspot sobre este nuevo clado y sobre este nuevo aumento de casos, marcan que él tenemos un periodo de incubación 7 días, un rango de 3 días a 20 días, aquí lo acortan un poco más, sintomatología un poco más asociada a fiebre, letargo, mialgias, pero prácticamente los mismos. Lesiones anogenitales pueden estar presentes también en una mayor importancia, pero fíjense, complicaciones que en los pacientes pediátricos nos llaman mucho la atención, que pueden estar asociadas a mpox, que son la epiglotitis y la miocarditis. Epiglotitis, pues prácticamente una complicación grave y significativa importante para los niños, que pues para todos los que vemos pacientes pediátricos, al igual que la miocarditis. Y bueno, otro punto importante que también tenemos que mencionar, pues es evidentemente el riesgo de transmisión vertical, donde pues tenemos que hay una transmisión específicamente de la madre a hijo que pueda provocar una afección fetal y por ahí pues ha habido una serie de reportes de casos, inclusive el New England Journal of Medicine publicó un reporte de caso específico a esto y se asocia también a abortos tempranos, a pérdidas fetales principalmente en el segundo trimestre y esto pues prácticamente no es indistintivo de los clados, pero pues bueno, prácticamente se desconocen en 2/3 de la afección de estos pacientes. Y bueno, ¿por qué menciono o por qué recalco que los niños menores de 5 años son los que principalmente pudieran tener un mayor riesgo importante para la exposición del mpox? Sabemos que nosotros que estamos habituados a ver pacientes pediátricos, sabemos que un niño menor de 5 años, su sistema inmunológico se considera no maduro o se considera inmaduro y que todavía está en desarrollo. Característicamente, estos pacientes pueden llegar a tener ciertas complicaciones, así como nos preocupa que la varicela le dé a un niño menor de 5 años, pues de igual manera a mpox nos preocupa que le dé a un niño menor de 5 años por esas mismas condiciones o esas mismas características. Y pues de igual manera las mujeres embarazadas, recordemos que el embarazo es un estado de inmunosupresión transitoria, lo que hace que sean hospederos muchísimo más susceptibles para presentar formas graves de la enfermedad y que evidentemente pues se vuelven grupos vulnerables para tener una complicación de mpox. De las principales complicaciones, y nosotros las describimos en nuestra guía que contamos con ella desde el 2022, es cuando tenemos principalmente complicaciones respiratorias, todos asociados a dificultad respiratoria, fiebre persistente y de difícil control, intolerancia a la vía oral, alteraciones en el estado neurológico, recordar que mpox pues, es un virus que pues, puede tener afección al sistema nervioso central y causar encefalitis, sobreinfección bacteriana secundaria a las lesiones y al rascado de las mismas y pues la afección ocular importante que también se presenta asociada al mpox. En pacientes pediátricos, pues la realidad es que las infecciones cutáneas son de las más frecuentes que se pueden desarrollar. Característicamente puede ocurrir lo que se llama exfoliación. Esto quiere decir que tras tener muchas lesiones y la ruptura de las mismas o la deshidratación de las mismas al volverse úlceras y posteriormente a generar una costra, pues esto hace que el paciente pues tenga una pérdida importante de líquidos y que pues se trate o se visualice o se compare con un paciente gran quemado y pues que requiera reposiciones importantes de líquidos y pues únicamente pues se recomienda que si existe esto en casos severos, si tenemos un paciente inestable, pues que sí se haga un debridamiento y se haga un injerto de piel, si no, no está recomendado. Y característicamente, pues todo esto pues, puede generar otras complicaciones como la conjuntivitis, la queratitis, neumonía, sepsis, encefalitis, de las cuales ya habíamos mencionado previamente. Y bueno, que estas complicaciones pueden tener una asociación importante o implicaciones en la transmisión vertical, pues sí, porque evidentemente un recién nacido hijo de madre positiva a mpox o con lesiones por mpox activa, pues tiene probabilidades de generar o de nacer ya con la enfermedad activa. Y pues si hablamos de que un menor de 5 años y si un neonato tiene mayor inmadurez inmunológica, pues por eso quizás el panorama para la transmisión vertical en los recién nacidos y en los neonatos sea un poquito más oscuro y más complicado y pues requiere una mayor atención y una mayor vigilancia e intervención por nuestra parte.
Y bueno, se han registrado tanto estas transmisiones ya confirmadas como una alta carga viral en tejidos fetales, principalmente placentarios, o sea, es un virus que cruza la placenta y que también tiene una reproducción en placenta y en cordón umbilical significativa, por lo cual pues puede tener una afección de bastante relevancia en el feto. Y bueno, característicamente, bueno, ¿qué nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, si llegamos a tener o cómo manejar a los recién nacidos específicamente expuestos perinatalmente a mpox? Pues evidentemente es un paciente que va a requerir que se ingrese a una unidad de cuidados intensivos neonatales, que esté en aislamiento, que esté monitorizado de manera constante para vigilar datos de falla orgánica y en algunos casos pues esta transmisión se ha vinculado a lo mejor con algún contacto estrecho durante el nacimiento o lesiones maternas y que por ahí pues sea también la vía de entrada específicamente de el mpox. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de mpox en pediatría? Pues prácticamente es similar o igual a como lo hacemos en adultos. Requerimos una PCR, un tiempo real para los casos sospechosos, ya sea de las lesiones de la mucosa, de la conjuntiva, principalmente de las lesiones, que es donde replicativamente el virus está activo para que nosotros podamos tener una muestra. Y bueno, además, hacer diagnóstico diferencial importante para excluir otras infecciones comunes en la infancia, como pueden ser la varicela o el herpes simple. Y en nuestra guía publicada del gobierno federal, pusimos o se puso esta tabla importantísimas para hacer la diferencia entre viruela símica o mpox, varicela y sarampión, donde característicamente se menciona prácticamente lo mismo que ya les acabo de mencionar: el periodo de incubación, la linfadenopatía, la progresión de las lesiones. Varicela y sarampión son enfermedades donde hay una progresión significativa importante y muy rápida de la afección cutánea, a diferencia del mpox, que es un poco más lento, y la localización y la topografía que ya vimos y ya mencionamos previamente. Entonces, por ahí, si la quieren consultar, pues sigue disponible en internet y es la única versión que se ha tenido. Considero que se debe de actualizar un poco más con la nueva información que se tiene con el paciente pediátrico, pero bueno, es lo que tenemos hasta este momento. Y bueno, hablando ahora del tratamiento. El tratamiento existe y se tiene acceso al mismo en las zonas endémicas, pero es poco el que se tiene y que se cuenta. Y el que está demostrado que sí hay una respuesta y está aprobado en pediatría es el tratamiento con tecoviriman. Tecoviriman es un antiviral específico que inhibe la replicación de este virus del mpox y que está disponible, o más bien está aprobado para el uso seguro en el paciente pediátrico. Y bueno, el uso de inmunoglobulinas específicas postexposición o algún otro tipo de medicamento, como puede ser el cidofovir, que también se ha asociado pues, para el tratamiento, en sí no está completamente recomendado por los efectos adversos y porque requiere mayor supervisión. Y bueno, como les mencionaba, el tecoviriman sí está aprobado. De hecho, inclusive las guías de antibióticos y antirretrovirales ya lo ponen como parte del pilar del tratamiento para mpox y pues se calcula la dosis dependiendo del peso y cambia su posología dependiendo si se va a administrar vía oral o intravenoso, y la recomendación es que el tratamiento se dé por 14 días con tecoviriman a las dosis que pueden ustedes estar viendo aquí en la pantalla, tanto vía oral en la primera tabla, que es el PO dosing, y el intravenoso, ¿no? Entonces lo podemos ver aquí específicamente. Prácticamente se calcula por peso. Esto es muy importante porque también, pues, si tenemos pacientes con sobrepeso o alguna cuestión de esa, que se involucre pues, en este grupo de edad, pues tenemos que dar una dosis un poquito mayor, que aplica exactamente lo mismo con el paciente adulto, pero bueno, pues aquí solamente pusimos las de pediatría. Y bueno, sabemos que no existe una vacuna aprobada para la población pediátrica para mpox, que la vacuna de Jynneos y ACAM 2000 están aprobadas solamente para pacientes mayores de 18 años de edad, pero actualmente existe una vacuna la vacuna MVABN, que no está oficialmente aprobada, pero desgraciadamente, o bueno, se ha estado utilizando de forma segura en algunos ensayos clínicos o en campañas de vacunación, justamente para una contención del brote en África y en República Democrática del Congo, y donde están habiendo estragos sobre esta enfermedad. Y característicamente es una de las estrategias de la OMS. Entonces esperamos en lo largo del tiempo y conforme vayan avanzando las investigaciones, pues tengamos un poco de mayor información sobre esta vacuna y su seguridad en el paciente pediátrico, pero hasta el momento pues no se ha presentado alguna
complicación asociada y que inclusive pues ha demostrado que reduce el riesgo de propagación, especialmente en pacientes con una exposición importante o con algún riesgo significativo para mpox. Y bueno, entre las medidas preventivas que también se hacen recomendaciones, por ejemplo, en escuelas o en las familias, en los núcleos familiares, es el aislamiento principalmente de los pacientes pediátricos con síntomas sospechosos de mpox. Sí tenemos o se está recomendando pues esta vacuna postexposición, pero principalmente para los contactos del paciente pediátrico. En el caso de que el paciente pediátrico sea como el caso índice en un núcleo familiar, se deben de administrar. Y posteriormente, pues prevenir la propagación también con la vacunación va a ser de suma relevancia. Y finalmente, pues para antes de concluir, pues me gustaría como recordarles las definiciones operacionales que actualmente tenemos vigentes en nuestro país para los casos probables, sospechosos, confirmados y descartados de mpox, que fueron actualizados con el nuevo brote, con el nuevo clado en agosto de este año, donde tenemos pues un caso probable es cualquier persona de cualquier edad y cualquier sexo que presente lesiones asociadas a fiebre, mialgia, cefalea, linfadenopatía, astenia, artralgias y lumbalgia, o sea, prácticamente cualquier exantema entra dentro de este caso probable. Entonces, por lo cual nosotros debemos de fortalecer nuestras herramientas clínicas en la exploración física y en la visualización de las lesiones, visualizar las mucosas para poder tener un poco de mayor herramienta clínica para decir, bueno, este sí es un caso sospechoso de mpox y no olvidemos que la exposición y la asociación epidemiológica son de suma relevancia interrogar y preguntar para que de verdad podamos sospechar que se trate de mpox. Y bueno, en personas con inmunosupresión, que me gusta que se incluya ya este apartado en el aviso de CONAVE, es cualquier persona que tenga cualquier condición inmunosupresiona donde presente lesiones cutáneas en mucosas, vesículas, pápulas, etcétera, todas las que vimos, con o sin signos y síntomas que veíamos previamente, ¿no? O sea, de las lesiones probables, todo este listado. Entonces, en personas con una condición especial, inmunosupresión, debemos de considerarlo en primera instancia como una posibilidad el mpox. Y recordemos que los casos confirmados solamente son los que son validados por el INDRE, donde hacemos el aviso epidemiológico, avisamos a la jurisdicción sanitaria correspondiente de nuestro consultorio y de ahí pues se toma la muestra y se manda al INDRE, etcétera, ¿no? Y es conforme vamos viendo esta parte del diagnóstico y de la confirmación del caso. Y agregaron está un poquito cargada esta diapositiva, les pido una disculpa, pero bueno, se agregó esta definición de caso por asociación clínico-epidemiológica que prácticamente abre mucho más la posibilidad de diagnóstico y de sospecha, pero fíjense bien que tiene que haber un contacto, un caso positivo cercano, una exposición, un viaje o algo que refuerce esta asociación clínico-epidemiológica en el paciente más la sintomatología que nosotros identificamos en el consultorio o que sospechamos para poder decir, bueno, este puede ser un caso confirmado por asociación clínico-epidemiológica, ¿no? Entonces, para que también lo revisen ahí en el aviso del CONAVE. Y el caso descartado, pues es evidentemente el que está negativo y se dio un resultado por el INDRE. Y finalmente, pues el aislamiento prácticamente se sigue haciendo la recomendación de aislamiento por lo menos 21 días en todos los pacientes, tanto adultos como pediátricos, que el aislamiento se levanta cuando el paciente ya no presenta lesiones activas o todas las lesiones están en costra y están en fase de cicatrización y que al menos se hayan mantenido afebriles y sin ninguna otra sintomatología por al menos 72 horas. Y en este aislamiento pues se monitorizan toda esta parte, signos vitales, sobre infección, etcétera, ¿no? De los datos de alarma que ya habíamos visto. Y en esto, pues nosotros también intervenimos muchísimo como personal de salud, comunicando riesgos, dando recomendaciones, todavía se sigue recomendando pues esta parte de los eventos masivos, la reducción del estigma muy importante, recordar que no es una enfermedad única y exclusivamente asociada a la comunidad LGBTQ+, o a los pacientes o los hombres que tienen sexo con hombres, es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona o que podemos adquirirla de cualquier manera, como ya bien lo mencionamos previamente. Entonces, pues debemos de seguir fomentando esta comunicación y evitar pues la mayor cantidad de información falsa. Es muy de relevancia y por eso pues el hacer estas sesiones y el tener la oportunidad de platicar con ustedes pues también va a ser de suma importancia. Sin embargo, ya para concluir, considero que el mpox pues sigue teniendo retos tanto para la atención y como para el diagnóstico y nosotros como pediatras pues hasta nos consideramos que somos una
población vulnerable porque justamente pues no tenemos vacunas aprobadas para nuestros pacientes, el tratamiento está limitado al acceso. Afortunadamente ya hay posología y dosificación pediátrica, que eso ayuda bastante. Sin embargo, pues sabemos que las vacunas salvan vidas y que tenemos que, se debe de avanzar en esos estudios para la población pediátrica. Sin embargo, sabemos que otro de los retos que tenemos es que la distribución desigual de las vacunas y de los recursos, incluido también el tratamiento, pues lo vemos y lo vivimos también en la pandemia de SARS-CoV-2. Es importante darle prioridad a las poblaciones vulnerables y en este caso pues serían los niños menores de 5 años, niños que vivan con VIH o que tengan alguna inmunodeficiencia asociada y pues en este contexto pues evitar el estigma y la discriminación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque pues sí tiene un impacto significativo este estigma tanto para el acceso, para el tratamiento, el acceso a las vacunas y el acceso a la atención de salud. Es muy, muy significativo que se evite esto y pues evidentemente pues eso también impacta también en la adherencia al tratamiento y a la vacunación. Y bueno, como conclusiones, pues el MPOX sigue siendo un desafío significativo en la población tanto pediátrica como perinatal. Creo que tenemos un poco más de información a como lo teníamos previo en 2022. Sin embargo, nos hace falta pues bastante estudio y bastante ver, pues, ver pacientes, informarnos un poco más de esta cuestión. Y que pues como es algo que veíamos un poco más en adultos, pues ahorita afortunadamente la información específica que hable de pacientes pediátricos y series de ensayos clínicos o de reportes de casos, perdón, de pacientes pediátricos, pues son pocas, pero bueno, ya les traté de resumir bastante como de lo que hay. Y bueno, por ende, pues es esencial que se continúe la investigación sobre todo en pacientes pediátricos, vigilancia, tratamiento, atención hacia los riesgos, principalmente en neonatos y en mujeres embarazadas, que pues es algo de suma relevancia. Y bueno, hablando específicamente del mpox, pues que el diagnóstico y el aislamiento temprano pues va a ser nuestras mayores medidas de control. El personal de salud, pues nosotros vamos a estar siempre en alto riesgo. Entonces, cuando veamos pacientes, pues debemos utilizar nuestra protección completamente adecuada, así como lo hacíamos en el COVID. Es exactamente lo mismo. Evitarlo el estigma de grupos vulnerables, porque afectan tanto diagnóstico y adherencia al tratamiento. La falta de acceso a vacunas y antivirales afecta pues gravemente a los países en vías de desarrollo, como lo estamos viendo en las noticias y vemos las noticias de República Democrática del Congo, de otros países de África Central, entonces que sí puede haber una afección importante. Y finalmente no olvidar las definiciones operacionales que nos ayudan a mejorar el diagnóstico, a fortalecer nuestra sospecha clínica y a saber cuándo mandar una prueba y cuándo no, ¿no? Específicamente. Y pues bueno, por mi parte eso sería todo. Les agradezco su atención y pues estamos listos para si existiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente plática y pues como era esperado, hay demasiadas preguntas por la importancia o la relevancia que adquiere este tema en este contexto. No, bueno, nos pregunta la doctora Cristina Herrera, ¿cuándo habrá vacuna en México y a partir de qué edad se podría aplicar? Híjole, la realidad es que no sabemos cuándo habrá vacuna en México disponible, pero si llegase alguna, supongo que llegaría a Genius y esa simplemente se puede aplicar para pacientes mayores de 18 años de edad. La vacuna que mencioné que estaba en revisión y ensayos clínicos solamente se está aplicando en las poblaciones afectadas en este brote en África Central. Y pues la realidad es que desconozco si llega a esa vacuna porque todavía no está en fase de, digamos, está en una fase 2 de ensayo clínico. Claro. La doctora María Guadalupe nos pregunta, ¿qué cuidados debe tener las lesiones en la piel? Muy buena la pregunta, muy importante. Los cuidados, pues es evitar que el niño se rasque o el paciente se rasque, dando antihistamínicos, un poco de segunda generación para evitar un poco más el prurito. Y de igual manera, pues como lo hacemos en varicela, no cubrir con ningún tipo como de crema, exfoliante, caladril, todo eso, porque eso pues predispone a que haya una mayor sobreinfección y pues mantener una higiene adecuada cuando tengamos ya este paso, ¿no? De las lesiones hacia la vesícula, la pústula. Si ya se están secando las lesiones, no manipularlas sería lo principal para hacerlo. Y en dado caso identifiquemos datos de alarma, como lo hacemos en varicela, identificamos costras milicéricas o dolor en algunas de las lesiones y ya no prurito, probablemente ya estamos ante una sobreinfección bacteriana y ahí sí sería pues la indicación de dejar tratamiento antibiótico pensando en impétigo. Bien, nos preguntan si existe
de Covirimac en México y si podría o está disponible en hospitales públicos? Sí existe y sé que, o bueno, de lo que vivimos en el brote de 2022, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán hizo una adquisición para pacientes adultos, pero la realidad es que, por ejemplo, en el stock de los hospitales públicos donde yo trabajo, pues no está. Me imagino que se hace una solicitud directa una vez que se tiene el diagnóstico, se ve que el paciente se beneficia y tiene factores de riesgo para iniciar el tratamiento, se realizará la solicitud, pero sé que sí se tuvo disponible en algunos casos en México cuando surgió el brote en 2022. Muy bien, doctor. ¿Cuántos días después de la aparición del exantema característico pueden aparecer las complicaciones o agravarse el estado del paciente? Y otra pregunta que es del mismo doctor, aunque no tienen relación, nos pregunta si hay transmisión a través de la leche materna. Ok. La transmisión hacia la leche materna sí está asociada. Sin embargo, hay ensayos clínicos. Bueno, hay un ensayo por ahí reportado de 2022 donde sí se identificó virus viable en leche materna, pero fue poco. Y también, pues, cuando la paciente pues, tiene lesiones y pues, tiene lesiones generalizadas, pues sí, ahí sí se diferirá la lactancia materna por la cercanía y el contacto directo con las lesiones que pueden estar involucrando la glándula mamaria de la mamá y pues es lo que se tiene en referencia a la leche materna prácticamente igual como lo hacemos con VIH, porque pues está asociada a cualquier fluido corporal, desde leche materna hasta pues líquido seminal, etcétera, ¿no? Como lo mencionamos, saliva. Y sobre la progresión de las complicaciones, habitualmente las complicaciones en promedio de las series de ensayos clínicos comentan que se presentan durante los primeros 5 a 7 días, cuando hay una mayor replicación del virus y hay una mayor progresión de las lesiones, y es donde pues si los pacientes inician con datos respiratorios o datos neurológicos, pues hay que sospechar las complicaciones y pues empezar el abordaje correspondiente. Muy bien, doctor. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los criterios de hospitalización en estos pacientes? Que los criterios de hospitalización sería si identificáramos algún dato de alarma, dependencia de oxígeno, dolor abdominal importante, si identificáramos alteraciones neurológicas o también si vemos pacientes con un área de la piel o de la superficie corporal bastante afectada, también hay las recomendaciones de vigilar a estos pacientes de manera hospitalaria con el objetivo de mantenerlos bien hidratados, bien intravenosos, etcétera, para evitar la deshidratación por exfoliación son los datos característicos de alarma que recomiendan vigilar al paciente en hospitalización. Y si es un paciente menor de 5 años, independientemente de tenga o no esto que les acabo de mencionar, se debe de hospitalizar para vigilancia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo puede durar el virus sobre las superficies como metal, madera, plástico para poder ser contagioso? Híjole, la realidad es que no he leído algo referente a a esa pregunta, si le soy bien franco, pero se asocia o es similar a la duración que podríamos comparar tal vez con algunos virus parecidos como puede ser el molusco contagioso o, o la misma viruela previamente, pues que tenía ahí una duración entre 3 a 5 días independientemente de la superficie que estuviera y que había viabilidad del virus para generar algún proceso infeccioso. Y por eso pues insistía no en esta parte de la limpieza de las superficies, etcétera. Y pues prácticamente es eso, pero no he identificado así específicamente asociado a Mpox la duración. No está descrito, o al menos no la he leído yo. Bien, doctor. En el caso de que tuviéramos que tomar muestras de estas lesiones, ¿qué medidas tendríamos que tomar? Las medidas con el equipo de protección personal, prácticamente como lo hacemos con COVID, debemos utilizar gorro, bata, guantes, doble guante, uno para manipular la muestra y posteriormente después para retirarla. Cubrebocas, principalmente cubrebocas de alta eficiencia por el riesgo a lo mejor de que si tomamos una muestra respiratoria se puedan generar aerosoles. Entonces debemos de utilizar un N95 o un KN95. Protección ocular aquí sí está completamente indicada porque justamente por ahí puede ser una vía de entrada si el paciente tose o tiene algún tipo de transmisibilidad para secreciones, pues las conjuntivas es una vía de entrada. Y prácticamente pues sería eso, gorro, bata, guantes, cubrebocas y protección ocular, importante. Muy bien, doctor. Y para finalizar,
Bueno, hay muchas felicitaciones por su plática, que estuvo muy explícita, muy buena ponencia, y nos preguntan el tratamiento del dolor. El tratamiento del dolor es una interesante pregunta porque depende muchísimo como del tipo de paciente y del umbral del dolor. En algunas revisiones que vi en esta para previa a la charla, se mencionaba pues que uno de los principales analgésicos que tenía una cierta actividad importante tanto en pacientes adultos como en pediátricos es el clonexinato de lisina. Y en algunos pacientes con una mayor afección, cutánea, se mencionaba pues que se dejaban tratamientos en infusión continua, mezclas de lidocaína con metamizol, para pues disminuir como esta parte como del dolor. Generalmente no decía nada sobre uso de paracetamol o ibuprofeno, que los consideraban como, o sea, que sí se pueden utilizar, pero que en el caso de dolor importante fuera mejor aclonixinato de lisina y nada más. Muy bien, pues esas son todas las preguntas, doctor. Muchas felicitaciones. Le vamos a compartir también los comentarios acerca de su ponencia y agradecemos mucho el que haya estado con nosotros en este tema para, como usted decía al principio, quitar estos mitos que tenemos acerca de una enfermedad, como pasa en todas las enfermedades nuevas, ¿no? Claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos estamos viendo en próximos proyectos.